Hello, everybody. Good morning. Welcome to another Saturday class. Today, December 17, 2022. Oh no. Hello, good morning, everybody. Sorry. I make a pause because, I had mute my microphone, but welcome, everybody. So here we are again with another English class. Today is Saturday, December 17, 2022. And what are we going to do today? Well, today we are going to be, working. We are going to continue with the same activity we were doing, last weekend. Last Saturday, we were working with question words in past tense. These questions were done with question words, and we were using main verbs and also the verb be. I explain when to use either the auxiliaries of do or auxiliary of the verb be. Today we are going to be doing the homework, since most of the students didn't do their homework. And I believe this is a really good activity, very important activity that and students need to do. So if you didn't do your homework, okay, today you're gonna do it. Okay, only Ashley did her homework. So today, we're gonna be working on that. Maybe you didn't do, as you told me, you didn't do your homework because you could have done it. Okay, but don't worry. It's a good idea to do it here, to do it now. Okay, so let's continue. I was telling Anialine, okay, which it's very important to know the name of the words. Yes, it's important, and that it's a very good, um, idea and thing to do to learn. Well, let's begin. Como le digo a Anielín, bueno, esto que tengo aquí subrayado es una oración, ¿no? Es una oración completa. Mi oración completa tiene el sujeto aquí, tiene el verbo y el objeto. Fíjense, fíjense eso, lo que acabo de decir, ¿no? Siempre mi oración va a iniciar con el sujeto y después el verbo. Este patrón, fíjense el patrón y al último el objeto. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Miren, ahí está, miren. Entonces, siempre mi oración. Entonces, pues a lo mejor dices tú, ay, no, pues es que no puedo identificar el verbo. Ah, bueno, una forma de identificar el verbo es esa palabra que está después del sujeto. ¿Quién es el sujeto aquí? The movie. Bueno, entonces, ¿qué sigue después del sujeto? El verbo. Aquí está. Entonces, otra forma de identificar lo que es el verbo, bueno, fíjense cómo aquí el verbo termina con ed. Hay dos tipos de verbos, recuerden. Los verbos que terminan, los verbos que terminan con ed son verbos regulares y los irregulares, bueno, no llevan ed. Ok, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a identificar primero lo que son los verbos principales, the main verb, porque yo les comenté que si la oración tiene un verbo principal, significa que vamos a usar los auxiliares del verbo do, que son el does, el do, el did, ¿ok? Bueno, entonces, aquí ya lo identificamos. El verbo aquí es started, started. Bueno, vamos a ver a la otra oración. Vamos a ver, miren aquí. ¿Qué tengo aquí? ¿Cómo inicia mi oración? Con el sujeto que es el I. ¿Y qué sigue? El verbo. Vean aquí, sigue el verbo. Entonces, veamos acá, tenemos aquí el verbo. Y este verbo también termina con ed. Eso significa que es un verbo regular. Ahorita son verbos, estamos viendo verbos en pasado, como se pueden dar cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el presente de este verbo? Pues es start. Vean, aquí está el presente, es start. Y aquí, ¿cuál es el verbo,
el presente de este verbo, pues es stay. Vean aquí, miren. Ahí lo vamos viendo, miren. Aquí está, stay. Y vean que es más fácil, si son regulares, pues es más fácil hacerlos en pasado porque le agregamos el ed, miren, y ya se hace en pasado. Así muy fácil. Bueno, veamos la siguiente oración ahora. Vámonos a la siguiente oración. Aquí otra vez el sujeto. Vean aquí, el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El I. Aquí, pero aquí vean que esta oración está de manera negativa. Es una oración negativa. Entonces, para hacer yo negativa esta oración, para negar, estoy usando el auxiliar didn't. Porque ¿qué estoy negando? El verbo que está aquí, miren. Entonces, aquí tengo play. Tengo el verbo play. Play está en presente aquí. Es el verbo principal. Es más, en vez de V, vamos a poner la M también, miren. The main verb, verbo principal. Entonces, vean, mi verbo principal está en presente. Está en presente. ¿Por qué? Porque estoy usando el auxiliar, el didn't. Y este auxiliar, el didn't, el did, ya me está convirtiendo el play en pasado. Ya lo comentamos eso en la clase pasada. Ok, entonces ahí va, miren, vamos encontrando. A ver, entonces aquí, Anielín, identifícame tú el verbo principal. ¿Cuál sería? Mom came from Europe yesterday morning. ¿Cuál es el verbo principal? A ver. Perdón. Lo voy a leer yo la oración, mira, en la 4, en la 4. Mom came from Europe yesterday morning. ¿Cuál es el verbo principal? Came, correcto, es came. Si te das cuenta, came no termina con ed como aquí. ¿Qué significa? Que es un verbo irregular. Pero fíjate en el caso de play, sí, cierto, play no termina con ed. Fíjense aquí con play, aquí no lo usaron con ed, pero es un verbo regular, miren. Es un verbo regular que se le agrega el ed. Pero aquí no se le hizo, porque ya les comenté por qué no se hizo en pasado. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar me lo está convirtiendo en pasado. Ya lo está convirtiendo, ¿sí? Por eso no comenté aquí, pero es un verbo regular. Played es un verbo regular. Y ese es el reto, chicos, chicas, para ustedes. Aprender los verbos, cómo se escriben, qué significa, cómo se pronuncian, cómo se escriben en presente y en pasado simple. Fíjense, ahorita estamos trabajando solamente con los verbos en presente y pasado simple. Más tarde, un poco más tarde, ya regresando, en Año Nuevo, yo pienso que como para en febrero vamos a estar trabajando con los verbos en pasado participio, ¿eh? Y ahí se escriben diferentes también y se pronuncian diferentes. Entonces ya vamos a tener 3 tiempos en los verbos. Presente simple, su forma principal, o sea, su forma regular, su forma en pasado simple y la última forma que es pasado participio. ¿Sí? Ahí vamos a estar viendo eso. Entonces, ya desde ahorita, o sea, hay que ir como practicando cómo se escriben, cómo se pronuncia. Hemos estado viendo esto. Si se fijan, ya tenemos varios meses trabajando con verbos en pasado. O sea, a pesar de que cuando estuvimos trabajando en presente simple por mucho tiempo, trabajamos verbos. Pero ahora nos hemos estado enfocando muchos en verbos en tiempo pasado simple. Primero iniciamos en septiembre y octubre, estuvimos trabajando mucho los verbos regulares, su pronunciación, todos se escribían al final con ed. Y después nos estuvimos enfocando con verbos irregulares, ¿sí? Cómo se escriben en presente, en pasado. Hemos estado haciendo eso. Yo sé, verbos hay muchos y no los estamos trabajando todos. Verbos hay cientos de verbos. Ya ven la lista que les compartí, casi 400 verbos. Pero es poco a poco, miren, no se me desesperen. El idioma no se construye de la noche a la mañana. Un idioma no se aprende en un año, en 2 años, en 3 años. No, no. Un idioma, o sea, lo vamos mejorando poco a poquito. Lo vamos construyendo poco a poquito en nuestra mente. O sea, no se me desesperen.
Pero lo que sí les puedo decir es que iniciaron en una muy buena etapa de su vida, en un muy buen tiempo, o sea, ustedes iniciaron. No se me desesperen. Ahí no está José, se me salió. A ver, pensé que había iniciado. Entonces, no se me desesperen, ya se les va a dar. Pero déjenme mandarle un mensajito a José, pero voy a hacer una pausita, por favor. Ok, so here we have the verb came. Aquí está. Y came es un verbo irregular, ¿no? Entonces, pero lo vamos a escribir en presente. ¿Qué les parece? Porque lo estoy escribiendo en presente. Entonces, ¿cómo será en presente? ¿Cómo se dice? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se escribe en presente? A ver, ¿quién ¿No? me ayuda? Eso. ¿Qué le cambio? A ver, le quito la A y ¿qué le pongo? Oh, La O, muy bien. O. Eso sería come. Bien, muy bien. Y ese es el verbo principal aquí, ¿no? Vean que tenemos ahí verbo principal. Muy bien. Veamos al siguiente, a la número 5. Aquí está la oración. I called you because I wanted to tell you something. Ok, veamos la estructura. Tenemos aquí sujeto, que es el I, el verbo principal, y tenemos el objeto. Vean que el objeto puede ser el you, pero este you es un pronombre del objeto. Fíjense, porque acuérdense que tenemos pronombres del sujeto y pronombres del objeto. Entonces vean aquí, miren, I call you. Vean, esto aquí está, miren. Tenemos pronombre del sujeto, verbo principal, main verb, y pronombre del objeto. Entonces, vean esta estructura, siempre es bien importante memorizar. El pronombre del sujeto o el sujeto va al inicio. El pronombre del objeto o el objeto siempre va al final. Y el verbo, miren, en el medio. Esto es sumamente importante y es lo más básico que debemos de memorizar. Esto les va a ayudar muchísimo a estructurar, a armar las palabras, a no equivocarnos, a no tener errores de ortografía en la escritura o de pronunciación, de habla, cuando nosotros tengamos una conversación. Muy bien. Entonces, continuamos por aquí. Como este es un verbo regular, como pueden ver, es un verbo regular, termina con ed, with ed. So these verbs ends with ed. Okidoki. And here it is. Ok. En presente, pues nada más le quitamos el ed. Y ahí está. Entonces vean cómo hemos estado identificando los verbos principales. Hasta ahorita, todas estas preguntas se van a hacer vamos a usar el auxiliar did. Si se dan cuenta, ¿no? Hasta ahorita, todos ahí van. ¿Sí? Okidoki, pues bueno, vamos a hacer las preguntas. Ya hemos identificado los verbos principales. Ya, ¿no? Ya los identificamos muy bien. Ahora, pues hagamos las preguntas. Aquí nos está dando nosotros estas opciones, el where, el when, what time y el why, ¿no? Ya los estuvimos practicando, estos. Y cuando utilizar unos, cuando utilizar los otros. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece? Cada quien haga una pregunta. ¿Sí? A ver, la número 1, por favor, ¿quién me la hace? yo, teacher Ashley. Adelante, Ashley. Digo, ¿cómo será la pregunta aquí hecha? What time Ok. What time? did Ujú. the movie start? The movie star. Y ahí está, ¿verdad? Muy bien hecho. Muy bien. Entonces, vean aquí, esta estructura es de la oración, pero las preguntas tienen otra estructura. Entonces, ¿cuál es? Bueno, primero es question word. Primero es question word. Primero es question word. Después, ¿qué sigue? El auxiliar, el verbo auxiliar. Después, ¿qué utilizamos? A ver, ¿qué utilizamos después? El sujeto.
y después el verbo. Ahí está. Vean aquí. Esta es la estructura, miren. Question word. Tenemos aquí auxiliary, subject, and the verb. Esa es la estructura, ¿no? Aquí está, de las preguntas. Entonces, ¿qué similitud hay entre esto y esto? Pues aquí está, miren. Esta es la similitud, sujeto y verbo, miren. Aquí también le podríamos decir que es verbo principal, main verb. Esa es la similitud, miren, que el verbo va después del sujeto, miren. Esa similitud tiene. ¿Por qué no tiene objeto esta pregunta? Miren, ¿por qué no tiene objeto? Porque el question word what, este question word what, lo que está buscando, la información que quiere, es de un objeto. Fíjense, el question word se utiliza para obtener información de un objeto. No sabemos nosotros esa información de ese objeto. Entonces aquí el objeto aquí es at 6 a.m. Este es el objeto. Y ya nos está dando esa información. At 6 a.m. Este es el objeto. Y la respuesta sería larga, sería the movie started at 6 a.m. Okidoki. Thank you very much, Ashley. Okay, next question, please. The next. Number 2. Who wants to do number 2? Anielina or Paulina? A ver. Les puedo ayudar, tal vez si se les complica algo. ¿Qué hay que establecer en esta pregunta? Pues, ¿qué question word yo voy a usar? Tenemos ahí 4 opciones. El where, fíjense aquí, miren. Tenemos, ya dijimos, objects. Fíjense. Objects. Ok. Vamos a poner por acá, miren. Places. Places. No les voy a decir qué significan los question words en español. No. Les voy a decir cuándo utilizarlos. Reasons y time. Entonces vean aquí, miren. Los question words los usamos porque queremos saber información de objects, places, reasons, and time. Oh, bueno, perdón. Sí, aquí, a ver, tengo what time. Bueno, voy a quitar objects porque, perdón. Cuando es what time, fíjense en estos dos. Voy a hablar de estos dos. De objects and what time. Perdón, aquí no aclaré esto. Tengo yo aquí el what solito y tengo también el what time. Miren, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Aquí está, miren. Perdón, aquí está. Esta es la diferencia. Vean que en los dos question words estamos utilizando el what. Pero más específicamente, si yo hablo de what time, pues es que esto es lo que requiero, the time. Si yo hablo solamente con el what, si utilizo el what, pues son objects, ¿no? Que el time es un object también, no deja de ser un objeto, claro que sí. Pero este objeto, que es el tiempo, pues es un objeto que es específicamente el tiempo, pero es un objeto. El tiempo es un objeto, pero es un objeto del cual estamos especificando nada más del tiempo, ¿no? La hora, ¿así? A eso nos referimos. Pero los dos, ¿sí? Los dos son objects. Ahí está. Me falta el otro, ya tengo el when. Bueno, el when, fíjense aquí, vamos a ponerle time, and periods. Vamos a ponerle aquí, various periods of time. El when nosotros lo utilizamos para esto. For the time and various periods of time. ¿Sí? Para el tiempo y para varios
periodos del tiempo. Para eso usamos el when. El why lo usamos for reasons. El where for places. We want to know about places. ¿Ok? Entonces, a ver, Anielini y Paulina, díganme, ¿qué question word yo voy a usar en el 2? Dice aquí, in my grandma's house. A ver, Anielini, dígame. Where? When, correcto, muy bien. Es el when, ¿sí? No puedo usar el what time. Ah, no, perdón. Dijo where, ¿verdad? Sí. Ok, correcto, no. Entonces, esto que está aquí subrayado, in my grandma's house, it's a place. Ok, it's a place. Por eso tenemos que usar el where. Bueno, entonces vean cómo con esta pregunta, pues ya tenemos establecido tanto como el verbo principal como el question word. Y aquí tenemos la fórmula, miren. ¿Qué nos está faltando? El auxiliar y el sujeto. ¿Quieres hacer la pregunta, Anieli, de una vez? Sí. Ok, perfecto. Entonces, adelante. Déjeme nada más aquí. La puede decir si ya la tiene. Where did you stay? Very good. Where did you stay? Excellent. Where did you stay? A ver, practícala. Where did you stay? Practícala, Anielín. Where Where did you... did you stay? Hey, where did you stay? Ajá. Inclusive, a esta pregunta pudiéramos agregarle un tiempo específico. Aquí no estamos hablando de un cuándo, pero pudiéramos agregarlo. No está aquí, pero pudiéramos decir, hey, where did you stay last night? Where did you stay last night? Ok, pudiéramos decir. O pudiéramos decir, where did you stay yesterday? Where did you stay yesterday? Okay. ¿Se fijan? Podemos agregar un periodo de tiempo más específico. O pudiéramos decir, hey, where did you stay last Monday? Oh, where did you stay last Monday? Ajá. Así. Podemos agregar más información a la pregunta. Pero aquí nada más es, hey, where did you stay? Es muy, no estamos especificando el tiempo, ¿no? Muy bien, gracias, Anely. Pues Paulina, te toca la número 3. Ahí está. Entonces, a ver, dinos, ¿ya tienes la pregunta? Si no, pues pudieras iniciar, analiza la información y qué question word vamos nosotros a utilizar. Analiza la respuesta corta. Eso te dice qué question word vamos a utilizar. Why? Correcto, muy bien. Very good, excellent. That's why. Okay, give me one second. A ver, si ya tienes la pregunta, me la puedes decir. Si no, pues ve estructurando poco a poquito lo que te falta. Aquí está, como puedes ver, aquí está la formulita. So, why? Aquí me falta algo, aquí entre medio. You didn't. Ajá. Ah, pero es cierto, ¿verdad? La respuesta está de forma negativa. Y fíjense lo que Paulina quiso, en vez de usar el didn't, ella en vez de usar el did, utilizó el didn't. Pero, y yo creo que fue porque quiso hacer la pregunta de manera negativa, porque vio el didn't aquí, ¿verdad, Paulina? Ajá. Ok, perfecto. Vamos a hablar de ese tema. Muy bien. Miren, el inglés que estamos enseñando aquí es un inglés formal. ¿Qué quiere decir? Formal, que es de cómo hablar, el hablar o escribir de una manera correcta y apropiada. Eso significa formal, ¿no? Hablar o escribir de una manera correcta, apropiada. Y esto significa, y ya les he comentado anteriormente, que todas las preguntas se hacen de manera afirmativa, afirmativa, todas. Pero eso no significa que no existen las preguntas de manera negativas. Claro que existen y se escuchan mucho. Lo que pasa es que son preguntas muy informales y, y entonces se escuchan mucho, claro que sí. Entonces yo la verdad no me enfoco en enseñarles ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque no son necesarias.
A veces sí, se las pudiera grabar. Es mejor aprender de manera afirmativa. Pero ahorita les voy a mostrar. Vamos a hacer mejor esta pregunta, vamos a hacer la afirmativa y porque es la manera que debemos de aprender. Y yo de enseñar y ustedes de aprender. Que es todas las preguntas mejor hacerlas afirmativas. Pero claro que se pueden hacer negativas. Y ahorita les muestro y les digo por qué. Bueno, entonces hágala afirmativa. No importa que lo que nos vayan a dar, fíjense, todo esto que voy a subrayar, chicos, imagínense que en una conversación, pues nosotros, eso es lo que subrayé en color azul. Chicas, pues yo no sé si yo voy a tener una conversación, obvio que yo no tengo la respuesta. Aquí nos están dando la respuesta para practicar las preguntas. Pero en la realidad, cuando vayamos a tener una conversación, nosotros no vamos a tener la respuesta. No nos van a decir la respuesta para hacer la pregunta. No, 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 no. Esto es simplemente una actividad, un ejercicio. Entonces, como nosotros no sabemos la respuesta, nosotros vamos a hacer la pregunta de manera afirmativa, ¿sí? Imagínense esto, miren. Es más, voy a hacer esto. Fíjense lo que voy a hacer a continuación, miren. Voy a hacer esto. Se la voy a poner más fácil, miren. La voy a poner más fácil. Lo voy a borrar. Miren. Ándale. Déjenme nomás quitar esto acá. Bueno, aquí yo tengo aquí hay una situación. Ya borré la respuesta, fíjense. Mi amiga o mi compañera o mi hermana, no sé, mi vecina, no jugó. No jugó conmigo. Hay esa situación, ¿no? ¿Cuándo no jugó conmigo? Pues ayer. Ayer no jugó conmigo. Ah, bueno, está esa situación. Vean, ya borré la respuesta. La veo yo y le quiero decir, quiero saber la razón, ¿verdad? Yo quiero saber la razón, pues, del por qué ella no jugó conmigo ayer. Quiero que ella me dé una razón, una explicación. Vean, ya no hay respuesta ahí, ¿no? Ya no lo hay. Ya le estoy planteando la situación a ustedes. Entonces, ¿cómo le preguntamos? Entonces, esa pregunta que yo le voy a hacer a mi amiga o vecina, pues va a ser de manera afirmativa. A ver, why did you? Ah, sí es cierto. Ven, a ver, a ver. Ahora que ya lo planteo así, hasta yo me pongo bueno. Entonces, dice aquí, I didn't play with you yesterday because I was tired. Okay. Why? Ey, no se puede hacer de manera afirmativa. Es, a ver. Ya me está mi reto, mi teoría, ya, mi práctica ya me está como, aquí sí como que me está diciendo que la tengo que hacer negativa. A ver, pero la teoría es que, why did you play? No, sí tiene que ser negativa. Santo Dios. A ver, dice, I didn't play with you yesterday because I was tired. I didn't play with you because I was tired. Why did, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue el sujeto. Que estoy tratando de hacer la afirmativa para que tenga razón, pero ya de repente me está diciendo que no se puede. No había leído bien, yo no había leído bien lo que es la oración, no la había leído bien, honestamente. Bueno, dice, why did you play? Bueno, ahí está. Bueno, la estructura, la fórmula, me dice que yo debo de seguir esto. Bueno, lo vamos a hacer, miren. Question word, auxiliar, sujeto y verbo. Ahí está. Ya la hice de manera afirmativa. Muy bien. Entonces, lo que me está diciendo esta fórmula, como lo pueden ver, pues no tiene sentido. Why did you play? Y si yo pregunto esto, o sea, no es correcto. Ahorita analizándolo. Si yo pregunto, hey, why did you play? ¿Qué estoy preguntando? Why did you play? Pues porque tú jugaste, ¿no? Una respuesta a esto, ¿qué sería? Because I was bored. Bueno, una respuesta a esta pregunta sería because I was
Bore. Bore significa aburrido, ¿no? Porque yo estaba aburrido. O porque me quería divertir, pudiera decir. Este podría ser una respuesta. Because I was bored. Pudiera decirlo, a ver, déjeme ver dónde escribí. Because, vamos a ver otra respuesta. Because, pero la pregunta se tiene que hacer en forma negativa. Because um, I wanted to have fun. Esta es otra respuesta a la pregunta que yo estoy aquí haciendo de manera afirmativa. Because I wanted to have fun. Entonces vean cómo en esta respuesta estoy usando un verbo principal que es want y aquí estoy usando el verbo be. Vean ahí la diferencia. I was bored con el verbo be, como yo quiero usar un adjetivo, pues tengo que usar el verbo be. Los adjetivos van con el verbo be. Y aquí es el verbo. La opción, because I wanted to have fun. Yo me quería divertir. Bueno, pero la respuesta que yo quiero, pues si yo la hago así, bueno, pues because I was tired. Pues no tiene sentido. Why did you play? Esta es una pregunta afirmativa que es ¿por qué tú jugaste? Y aquí me da razones. Because I was bored, because I wanted fun. Pero no me va a dar una respuesta de esto. Entonces dice, why you didn't. Aquí sí tiene que ser forzosamente why you didn't play. Aquí sí, no se escapa. Why didn't you play? Ahí está. Perdón, se me voltean los cables ahí. Why didn't you play? Pues ahí está. Why didn't you play? Y ahora sí nos van a dar una respuesta como esta. Because I was tired. I didn't play. Y aquí dice with you. Entonces tenemos que poner why didn't you play? Aquí falta el objeto. With me. Perdón, aquí la hice esto porque sí es una pregunta diferente. Entonces vean cómo aquí, miren, sí tiene objeto. Vamos a poner aquí, miren el objeto. Tiene objeto, tiene de object. Entonces aquí está, miren. Tenemos, pero aquí sí lleva objeto. Vean, aquí sí lleva el objeto. Why, why didn't you play with me? Why didn't you play with me? I didn't play with you